Para el siguiente ejercicio vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver ya con un sistema de retoque, corrección de color de una manera más avanzada, un poco más sofisticada, que nos va a permitir empezar a manipular imágenes de forma que podamos entender o corregir ciertas dinámicas que va a tener, pero aparte de eso nos va a llevar hacia el proceso de empezar a trabajar sobre pinturas mate pensando más adelante en las postales. De esta manera vamos a ver que esta imagen que tenemos acá nos va a permitir entender cómo se utiliza el concepto de la separación de frecuencias y lo que es iluminación y sombras. En este caso tenemos ya la imagen finalizada, pero lo que vamos a hacer es, en este caso, desactivar los dos elementos y aquí encontramos la imagen original. De esta manera vamos a entender cómo funciona cada uno de sus aspectos y sobre todo cómo vamos a ir potenciando diferentes elementos de la imagen. Como pueden ver, la imagen en su sentido digamos que fundamental pues tiene diferentes irregularidades que nosotros vamos a corregir, de pronto algunos elementos que vamos a sopesar y que nos van a ayudar a entender cómo funciona de manera práctica el proceso global. Para esto vamos a entender que se desarrollan una serie de capas, vamos a encontrar una capa, digamos que de elemento en el que le vamos a aplicar un desenfoque y le vamos a aplicar una máscara de capa partiendo de unos canales. Luego vamos a aplicar una capa para hacer una nivelación de frecuencias y en esta otra carpeta vamos a encontrar lo que serían unas capas de ajuste, en este caso del ajuste de umbral, unas enfocadas en la iluminación, otras en las sombras, una capa de mezcla avanzada, una capa de curvas para hacer un viñeteado y una consulta de colores para establecer una diferencia con respecto a lo que es el fondo. Adicional a esto, pues vamos a entender, por ejemplo, el formato, tratar de crear un proceso adicional, que por ejemplo en este caso la foto no es tan grande, y vamos a revisar todo este proceso en términos globales. Primero que nada vamos a crear un nuevo archivo, suponiendo que tengamos una desarrollo para algún tipo digamos que de portada o revista proyectándola de esa manera. El formato digamos que utilizado de manera más estándar para este tipo de producciones es el formato DIN A4 y lo vamos a trabajar en 300 píxeles por pulgada y por el momento vamos a trabajar con el espacio de trabajo RGB para poder ver bien las características que se desarrollan progresivamente. Vamos a darle crear. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente se utiliza, y un concepto que vamos a manejar posteriormente es el concepto del sangrado. El sangrado es dejar un poco más de margen del tamaño de la imagen para que en el momento en que se haga corte o refilado, pues no queden luces del papel blanco donde se imprime. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ir al menú imagen, tamaño de lienzo y aquí estando en centímetros vamos a darle 3 milímetros adicionales por cada lado. Entonces vamos a decir que sería 21,6 para que lo manejen ambos lados y en altura le vamos a decir que sea 30,3. Eso es lo que nos daría el margen a cada lado. Lo voy a dejar en negro aquí de fondo para que podamos percibir realmente cómo quedaría este margen. Eso es lo que se utilizaría para hacer el refilado en un momento determinado cuando se esté trabajando sobre esta lógica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, vamos a llamar lo que sería la fotografía original. La tenemos de esta manera, va a quedar como un elemento inteligente y como podemos observar pues obviamente la imagen no tiene un desarrollo todavía que cubra el 100% del área que habíamos pensado para la impresión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de todas maneras es importante tener una claridad frente a la proporción que tenemos de nuestra fotografía y vamos a utilizar esto como excusa para poder empezar a hacer un trabajo de clonado y de corrección de esta área de manera más práctica. Hay que tomar en cuenta pues que hay un área que podemos funcionar. Ahora es importante, vamos a trabajar tomando en cuenta esto, voy a darle rasterizar capa para poder hacer selecciones, a botón derecho rasterizar capa y voy a utilizar una zona que es esta zona de acá para copiarla y pegarla y utilizarla para tenerla acá arriba. ¿Qué voy a hacer con esta zona? La voy a, con control T, la voy a utilizar y claro, se nota o se percibe aquí un problema en términos de iluminación. Ya vamos a corregir esto. Primero que nada voy a ir al menú imagen, voy a decirle aquí edición, perdón, transformar y le voy a decir voltear vertical.
Esto hace que digamos que tengamos aquí como un espejo. Ya vamos a ver cómo lo corregimos para evitar tener que se vea extraño o corregir esta zona. ¿Qué voy a hacer para tratar de corregir esta sensación de espejo y que de todas maneras es rara? Voy a utilizar el clonador, voy a generar un pincel simplemente circular difuso y con Alt voy a ampliar. Ya saben que yo puedo en vertical manipular lo que es la dureza y en horizontal lo que es el diámetro. Voy a trabajar con una opacidad del 40% simplemente y lo voy a poner aquí en normal. Es importante tomar en cuenta esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con Alt hago clic en una de las zonas para tomar la muestra y me muevo y voy a empezar a hacer progresivamente clic para hacerle añadidos que me conserven parte de la textura. Puedo aumentar el nivel del proceso, lo voy a trabajar sobre esta capa y lo que voy a hacer es hacer clic y hacer golpes de diferentes áreas, obviamente tomando en cuenta que la pared tiene un impacto de iluminación. Yo no puedo simplemente copiar de este lado para acá porque nos va a quedar un parche. Hay que tratar de generar elementos del retoque que estén en el mismo lado y obviamente al estar jugando con las opacidades nos va a permitir evitar que queden aspectos demasiado similares. Es importante tomar eso en cuenta porque pues de todas maneras va a haber un momento en el que si yo no hago un proceso juicioso de este tipo de desarrollo, lo que va a suceder es que se generen como una especie de moiré. Uno empieza a identificar que efectivamente hay áreas que van a quedar muy cercanas, muy similares, que necesitamos como quitarle esa sensación de simetría o de réplica, y con esto ya tenemos una pared que suena bastante, digamos que cercana a lo que hemos pensado, y donde pueden ir elementos como el nombre de la revista, algunos elementos adicionales de contexto que pueden ir generándose dentro de la diagramación de la revista. Tener cuidado con no tomar nada de la parte del modelo de la figura como tal. Vamos a darle a acoplar imagen. ¿Por qué? Porque es muy importante que para lo que viene tengamos esta imagen como fondo que esté con el candado. No la vamos a convertir en capa de trabajo para lo que vamos a hacer en integración ahorita que sigue. Vamos a continuación, vamos a poner esto de manera que esté un poco más grande. Aquí le puedo colocar aquí que está un 20%. Vamos a colocar un 22%. Listo, perfecto. Y lo que voy a hacer acá es voy a duplicar la capa. Ya hemos visto duplicar la capa arrastrándola directamente hasta acá, pero con comando sería control J, le voy a dar 2 veces y vamos a entender cómo funciona esto. Primero que nada, a esta capa vamos a aplicarle, puede aplicársele, si yo la convierto en un filtro inteligente, le digo acá convertir, entonces la voy a convertir aquí, voy a aplicarle filtro, convertir para filtros inteligentes, me la convierte en una imagen inteligente y puedo llegar a aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano. En este caso, el desenfoque gaussiano lo voy a colocar en un radio 3.3. Podemos subirla, podemos bajarla, por eso lo vamos a dejar por el momento como filtro inteligente. Y lo que voy a hacer a continuación es coger esas 2 capas y agruparlas. Control G. Entonces le vamos a colocar a esto que es frecuencias. Aquí obviamente vamos a tener aquí esta capa, es la capa que va a ser propiamente la parte de, en este caso la voy a llamar color y a esta la voy a llamar textura. Entonces eso ya va a tener unas claridades de cómo funciona. ¿Por qué tengo el filtro inteligente? Porque pues obviamente me interesa saber el nivel de desenfoque que voy a tener. Si yo analizo que de pronto ese desenfoque es demasiado, pues puedo volver a activarlo, moverlo o manipularlo en ese caso. Y me remito a esta capa que se llama textura. Vamos a aplicarle lo que sería el concepto de ya de trabajar lo que es aplicar imagen en este tipo de relación. Aquí estamos viendo el desenfoque. Entonces vamos aquí en textura, vamos al menú imagen, aplicar imagen, vamos a decirle que trabaje con la capa de color que es la que viene aquí de referencia, le vamos a decir invertir, el modo de fusión es añadir y la escala es 2, porque si le colocamos escala 1 pues
nos queda es blanco, pero vamos a trabajar con este para poder tener la texturización de frecuencias y le decimos OK. Entonces, ahí tenemos ya el elemento base que nos va a permitir trabajar sin problemas el desarrollo del manejo de las frecuencias, que es parte de nuestra lógica como tal, y nos va a facilitar todo lo que es el proceso progresivamente de trabajo con respecto a lo que va a ser el retoque de cada uno de los componentes, de cada uno de los aspectos que vamos a tener en el desarrollo, quitar los pequeños elementos de corrección que nos den los atributos apropiados para ese tipo de desarrollo. Aquí vamos a colocar un modo de fusión, en este caso, que es luz lineal, eso que nos va a permitir que a medida que vayamos revelando los detalles vamos a poder corregir puntualmente algunos aspectos de dicha imagen. ¿Cómo lo vamos a abordar? Aquí ya pues tenemos que definir si en este momento ya decidimos que este nivel de desenfoque es el adecuado para mi foto, para que no pierda mucha textura, pues vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a tratar de que el desenfoque solamente sea partícipe en parte de la imagen. Cuando yo apague esto, pues obviamente yo necesito que el fondo me mantenga una textura más característica que lo que sería la piel. Entonces para eso vamos primero que nada a rasterizar. Entonces me paro acá, le digo rasterizar capa con el botón derecho. Vamos a crear un canal. ¿Qué tipo de canal vamos a crear? Vamos a crear un canal que nos permita mantener la silueta de la figura de la modelo, pero no la textura del fondo no está intervenida. Entonces para eso vamos a ir aquí a los canales y crear una máscara. Entonces voy a trabajar, aprovechar principalmente el color rojo, que es donde normalmente está el color de piel. Lo voy a seleccionar con control A, lo copio, control C, lo copié, me devuelvo para acá, pues obviamente activo todos los colores nuevamente, y aquí lo que voy a hacer es crearle, aquí lo estoy desbloqueando, le voy a crear una máscara, ¿sí? Ahora, para ir a la máscara lo que voy a hacer es presionar Alt, entonces me revela la máscara propiamente que tenemos acá, y lo que voy a hacer acá es pegar directamente la máscara sobre la fotografía. ¿Qué va a significar esto? Voy a desvincularla para que el desenfoque no me afecte la máscara. Y lo que voy a hacer, porque en este caso como ustedes pueden ver acá, pues necesitamos que esto sea independiente para que yo pueda tener, digamos, que esta posibilidad. Yo necesito que se me enfoque todo lo que está en el fondo, entonces voy a utilizar el pincel, en este caso el pincel tendría color negro, y sobre el área de la máscara voy a pintar para reenfocar todo lo que sea la pared propiamente. Entonces voy a pintar esta parte superior. No tengo que ser excesivamente detallado aquí, el objetivo es tratar simplemente de rescatar algunos aspectos de la fotografía. Voy a reducirle el tamaño con Alt, ustedes saben que yo puedo reducirle el tamaño presionando Alt y botón, en este caso botón derecho, podemos hacer la reducción del tamaño del pincel y la dureza dependiendo de lo que yo quiera manejar. Entonces aquí vamos enfocándonos y tendríamos una máscara que si yo la deshabilito con botón derecho deshabilitar, podemos ver efectivamente la aplicación o no del desenfoque como lo tenemos acá. Deshabilitar máscara, habilitar máscara. ¿Esto que nos va a permitir? Obviamente yo necesito que esto nos dé un poquitico, digamos que de juego frente a esto, y puedo reducirle la opacidad. Entonces lo que voy a hacer es tratar de que tenga una opacidad bajita, lo que es la máscara propiamente. Entonces ya tendría la posibilidad de tener un desenfoque de máscara un poco más llamativo para esto. Si quiero puedo aumentar nuevamente mi nivel de desenfoque. Yo puedo jugar con esta juego de la máscara a través de un pincel un poco, digamos que menos opaco, ¿sí? Pero trabajándole con el blanco. Entonces vamos a ver si podemos con esto, tratando de rescatar un poquitico el desenfoque donde me interesa. Entonces vamos a revelar aquí el desenfoque, es parte de lo que yo necesito en esta zona, que es donde me interesa realmente que esté todo este tema del desenfoque, para luego aplicar la textura propiamente. Entonces ya vamos a ver cómo se utiliza esto en ambas partes.
ya tengo este elemento aquí recuperado. ¿Qué voy a hacer a continuación? Ya tengo enfocado el fondo, voy a activar la capa de texturas y para eso vamos a trabajar ya con lo que sería el parche clonador, pero aquí a veces no aparece. Entonces, digamos, estos tres punticos nos permite abrir varias herramientas. Ustedes pueden ver que aquí hay un grupo de herramientas amplio. Entonces voy a buscar la herramienta parche. Si está acá, pues simplemente lo ubicamos. ¿Y para qué nos sirve el parche? Entonces voy a empezar a trabajar primero en la capa de color. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar diferentes tipos de áreas y me muevo hasta un área cercana para tratar de irla eliminando. Como pueden ver, aquí voy a hacer el mismo tipo de proceso. Entonces lo que hago es que me muevo hacia un área cercana y voy eliminando pequeños detalles en esta parte, y en algunos casos en la textura los muevo para tratar de terminar de eliminar algo. En un caso muy puntual, algunas señas que tengo particulares puedo trabajarlas directamente desde acá. Si yo lo muevo solamente desde la textura, puede que se recupere, pero es muy posible que me toque trabajar un poquito el área también de la parte de la textura para evitar que queden ese tipo de elementos. Eso nos va a ayudar a corregir detalles puntuales de la cara que podamos ir, digamos que mejorando en general para poder trabajar un desarrollo que sea muchísimo más puntual. Lo mismo podemos trabajar acá, por ejemplo, en la zona para reducir un poco. Vamos a seleccionar esta zona y no lo va a borrar del todo, pero nos va a ayudar a reducir un poco el impacto. Y eso es importante, tampoco se trata de eliminar todas las líneas de expresión, se trata de tratar de tener un poco el impacto, porque si nosotros hacemos esto y borramos las líneas de expresión completamente, pues se va a ver antinatural, se va a ver completamente extraño, y la idea pues tampoco es esa. La idea es tratar de manejar un poco el desarrollo y tratar con esto de optimizar un proceso de trabajo que sea muchísimo más eficiente frente a lo que van a ser los avances que vamos a tener progresivamente dentro de la fotografía. Ahora, a continuación vamos a trabajar lo que sería el pincel clonador, el tampón clonador, pero no lo vamos a trabajar en una versión normal, sino que lo vamos a trabajar, digamos que cuando nosotros hacemos aquí el clonador, en un modo de fusión que se llama aclarar. Y vamos a trabajar sobre la capa de color directamente. ¿Esto para qué nos va a servir? Aquí voy a reducir el tamaño al área y es para tratar de eliminar, digamos que ciertos niveles de textura. Yo lo voy a aplicar desde una zona y tratar, digamos que de limpiar ciertas áreas para que me permita corregir ciertos elementos de la textura general. Tener mucho cuidado de no mezclar sombras con luces para que después no queden parches dentro de la fotografía o borrones extraños que no nos vayan a facilitar este tipo de desarrollos. Como pueden ver, es un trabajo a una opacidad muy bajita, estamos trabajando entre un 40% a un 50%, aquí lo vuelvo a repetir, 40%, para que el golpe no sea mucho. Es mejor hacerle varias veces y de esa manera poder ir puliendo el aspecto de la imagen que se está retocando progresivamente. Aquí ya podemos ver el resultado del manejo de la separación de frecuencias. Entonces, si nosotros apagamos el grupo de frecuencias, podemos ver el cambio que tiene la fotografía dentro de todas las texturas que se aplicaron. Pues tenemos por aparte lo que es la textura, aquí vemos el desenfoque, y por aquí tenemos lo que sería propiamente la capa de color. Este es el resultado como tal. Ya empezamos a pensar en lo que sería el manejo de corrección de color, ya no tanto de retoque y corrección de detalles, sino que ya nos vamos a enfocar en el tono de la fotografía, en el viñeteado, en las sombras y en las luces, y ya darle pie a lo que sería el desarrollo puntual de carácter visual. Entonces, para esto vamos a crear una capa, una carpeta que se va a llamar sombras e iluminaciones, y vamos a crear dos capas de ajuste. En este caso vamos a tratar de ver las capas de ajuste. Voy a apagar esto en este momento para no verlo. En este caso voy a crear dos capas de ajuste que tienen que ver con curvas. Voy a crear dos capas de curvas, van a ser separados unas de las otras. Unas se van a llamar sombras y otras se van a llamar iluminaciones. En este punto voy a apagar la primera y lo que voy a hacer es abrir la curva y precisamente voy a moverla de manera que se juegue muchísimo el tono de color
hacia los elementos más oscuros de la imagen como tal. Entonces vamos a rescatar todo este manejo de sombras. No hay que preocuparse porque se queme un poco la fotografía, es parte como de lo que se está buscando con el manejo del umbral en las sombras. Ahora voy a apagarlo, voy a prender el de iluminaciones y voy a hacer es todo lo opuesto, llevar esto hasta el punto de las luces más importantes. Claro, ambas mezcladas se ve algo raro, simplemente voy a elegir la máscara y voy a pintarla de color completamente, o le digo control shift y para invertir vamos a pintarle aquí el color negro totalmente. Necesitamos que sea un color totalmente negro en ambas como tal. Entonces, estarían apagados propiamente. ¿Esto para qué se va a utilizar? Se va a utilizar ya con el pincel blanco. Lo que vamos a hacer es empezar a rescatar sombras y luces. No le vamos a dar un golpe de luz o de sombra muy fuerte de entrada, sino que vamos a trabajar bajo unos porcentajes muy bajos de impacto. Entonces vamos a reducir esto, encontramos nuestro pincel, un pincel común y corriente, y vamos en sombras a darle pequeñas pinceladas, en este caso de blanco, para ir rescatando ciertas partes de la imagen. Por ejemplo, aquí lo que sería esta parte, si quiero los ojos, algunos aspectos de lo que son los labios. En la parte de iluminaciones hago exactamente lo mismo, vamos a darle brillo a algunas áreas, vamos a ampliar nuestro pincel. Vuelvo a sombras, vamos a remarcar un poco más esta área, que es importante marcarla para que nos defina un poco más el rostro. Y en iluminaciones vamos a remarcar también esta parte de la fotografía, que es muy importante. Entonces, vamos a empezar a manejar esto de manera que nos permita empezar a identificar ciertos elementos a manera de analizar un poco más el impacto. Si yo siento que de pronto, por ejemplo, la sombra se nos fue la mano, entonces obviamente con blanco recuperamos un poco. En la máscara es muy importante que tomemos en cuenta, o le digo a las iluminaciones que me las abra un poco más y empiezo a combinar el juego entre ambas para darle un sentido muchísimo más práctico al juego que tenemos en este momento en la imagen como tal. Habiendo ya tomado en cuenta estas dos características, vamos a aplicar otra forma de rescatar algunas luces o brillos. Entonces vamos a trabajar creando una capa nueva, una capa común y corriente, y vamos a pintar con color blanco. Entonces vamos a ampliar esto y simplemente, bueno, aquí voy a darle a esto una opacidad del 100% y voy a pintar un momento acá, que tenga todo esto normal, normal. Pintando aquí nuevamente 100% de una manera directa. No nos vamos a preocupar por ahora por este detalle, vamos a verlo de esta manera. Y a esto le voy a hacer una mezcla avanzada, se llama mezcla avanzada. Voy a hacerle doble clic aquí en esta área, no tenga, digamos que no tiene ningún tipo de nombre ni nada, y vamos a trabajar acá lo que es esta capa, que dice capa subyacente. Entonces vamos a ver cómo esto nos genera este manejo de los brillos. Como pueden ver, es como si se viera una especie de parche. ¿Qué vamos a hacer con esto? No vamos a trabajarlo solamente de esta manera, porque entonces nos queda como una sección demasiado bloque y se ve rara en la imagen. Vamos a presionar la tecla Alt y vamos a separar este dial. Entonces vamos a llevar esto hacia el extremo superior, puede ser hasta cierta parte del extremo, y vamos a reducir los márgenes de la parte más oscura. Como pueden ver, aquí se ve todavía cómo sale hacia parte que no nos interesa, pues lo vamos a cerrar un poco hacia esta zona. Así nos va a permitir jugar un poco con lo que son las gradaciones, y una vez lo probemos le vamos a decir que nos bajemos la opacidad un poco para jugar con el impacto. Entonces yo puedo jugar con esto de manera que pueda tener un impacto específico, y aquí vamos viendo cómo nos ayuda a rescatar
un poco más ciertos brillos dentro de la imagen. Ahí tenemos una segunda etapa de este proceso. Luego vamos a aplicar un concepto de viñeteado. ¿Qué vamos a hacer para esto? Nuevamente en la ventana de ajustes vamos a crear una capa de ajuste, en este caso del umbral. Vamos a reducir esto nuevamente, pero vamos a trabajar sobre la máscara y vamos a ampliar y darle unos golpes de color en esta zona central. ¿Cuál es el objetivo? Generar una viñeta controlada de la parte inferior y superior para enmarcar más, digamos, que nuestra figura central y que nos dé ese grado, digamos, que de resalte que a veces se trabaja con las fotografías. Ahí tendríamos una siguiente capa para, digamos, que organizar bien esta imagen. Y finalmente vamos a resaltar una nueva capa de ajuste que se llama, en este caso, consulta de colores. ¿Qué hace la consulta de colores? La consulta de colores nos va a trabajar diferentes tipos de características con respecto a lo que serían los tonos. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, este tono, este Chris Warm, nos estalla los colores, obviamente, entonces le vamos a bajar la intensidad un poco, más o menos al 50%, para que miremos, en este caso acá voy a colocarle 50, y podemos ver la diferencia entre el tono con en el LUT, lo que sería el tipo de imagen. Obviamente hay otros diferentes, entonces colocamos Moonlight, se ve como más de ese tipo de iluminación nocturna. Si le cambiamos, por ejemplo, a Foggy Night, es más como un asunto de azules. Si trabajamos, por ejemplo, aquí lo que sería el 3D Strip, también nos vemos el color más resaltado, como si fuese de día. Vamos a ver por el momento Chris Warm, que nos va a dar como un elemento cálido. Y nuevamente les digo que vamos a bajar aquí un poco la iluminación. Yo puedo trabajar aquí diferentes tipos de elementos. Yo puedo trabajar acá, por ejemplo, en pensar en modos de fusión para probar variables. Puedo decirle aquí que me trabaje, por ejemplo, oscurecer. Entonces miramos acá, por ejemplo, la diferencia que nos daría este modo de oscurecer. Si lo trabajo con multiplicar, nos va dando otro tipo de detallados. Subexponer color, evidentemente ya nos quema demasiado la imagen. Lo mismo la subexposición lineal. El color más oscuro nos da otro tipo de dinámica, que vamos a ver si de pronto se percibe, claro. Y empieza uno a jugar con lo que son este tipo de elementos. Ustedes ven aquí, colocamos superponer, nos da un resalte diferente y combinado con la opacidad nos da una dinámica muy distinta, que yo puedo llegar a reducir inclusive a unos niveles más bajos para poder encontrar un punto más interesante, más atractivo en la fotografía, que ya podamos guardar como una imagen TIFF para llevar a Illustrator y desarrollar el resto de la pieza.